Hola, Pásame. soy María Clara Galvis Patiño y voy a hablarles sobre la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre investigación y juzgamiento de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en los casos de Perú. La Corte ha decidido hasta octubre de 2020 48 casos sobre Perú, de los cuales 18, es decir, el 37.5%, tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Según la jurisprudencia interamericana, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son consideradas graves violaciones de derechos humanos, junto con otras conductas como la tortura, la violencia sexual, la violación sexual, la esclavitud y el trabajo forzoso. Que una violación de derechos humanos sea considerada como grave violación de derechos humanos implica que debe ser investigada, juzgada y castigada con la debida diligencia. Esto quiere decir que los estados no pueden cumplir esta obligación como lo consideren. No tienen un margen de apreciación para decidir el contenido de esta obligación, sino que tienen que cumplirla de acuerdo con los parámetros y los criterios específicos y detallados que la jurisprudencia interamericana ha indicado a los estados y que se conocen como el estándar de debida diligencia. Algunos aspectos sobre este estándar. Este estándar tiene el objetivo de buscar evitar la impunidad, evitar que se repitan los hechos y evitar que se reiteren los mismos errores en las investigaciones. Este estándar abarca desde la investigación, la identificación de las personas, el procesamiento, el juicio y la eventual sanción de los responsables y el cumplimiento de la sentencia que se profiera. Este estándar ha sido construido por la Corte a partir de las falencias que ha encontrado en las investigaciones penales de los casos que han llegado a conocimiento de la Corte. La Corte no les dice a los estados cómo deben investigar, si realizar o no una determinada diligencia. Simplemente se limita a constatar si los pasos dados en las investigaciones violan o no obligaciones internacionales. ¿Qué quiere decir entonces investigar, juzgar y castigar las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas con la debida diligencia? Eso es lo que les voy a mencionar a continuación. Me voy a referir a los elementos de la debida diligencia que he organizado en 15 puntos con fines más explicativos, porque en la práctica todos los elementos están vinculados entre sí. Estos elementos se encuentran todos en la jurisprudencia de la Corte sobre Perú y para esta presentación me he basado especialmente en los casos decididos en los últimos 14 años. Y con un enfoque, en esta presentación, un enfoque de lo que no se debe hacer, de manera que los errores puedan servir de aprendizaje para todas las instituciones en su conjunto. Las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas se deben llevar a cabo, en primer lugar, de oficio. La Corte ha dicho de manera reiterada, en relación con las desapariciones forzadas, que toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se debe iniciar la investigación penal con independencia de que exista denuncia o no. Y en relación con las ejecuciones extrajudiciales, la Corte ha resaltado que luego de que ocurren muertes que son consecuencia del uso letal de la fuerza por parte de agentes del Estado, inmediatamente se deben realizar las diligencias en la escena del crimen, tales como las necropsias, el levantamiento de los cadáveres, orientado todo a la correcta identificación y determinación de las causas de la muerte. En el caso de la Embajada de Japón, más que la Corte llamó el caso Cruz Sánchez y otros, el Estado dijo que no podía realizar estas primeras diligencias por razones de seguridad. No obstante, la Corte consideró que le era exigible al Estado realizar esas diligencias a la mayor brevedad, es decir, apenas finalizado el operativo de rescate,
y que debió haberlo hecho de manera acuciosa y diligente. Y eso fue lo que no se hizo en ese caso. Segundo, una investigación debe ser conducida sin dilación. En los casos de desaparición forzada es imprescindible, dice la Corte, la actuación inmediata de las autoridades fiscales y judiciales para que ordenen todas las medidas que consideren que son oportunas y necesarias para determinar el paradero de las personas desaparecidas e investigar la responsabilidad de los autores. Para ello es muy importante que las autoridades, para poder actuar inmediatamente, estén dotadas de los recursos logísticos y científicos que les permitan recabar las pruebas y procesarlas. Y también de facultades para acceder a documentación, a información pertinente, a lugares donde pueda haber indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En varios casos de Perú, la Corte ha encontrado que las investigaciones no fueron llevadas con la debida diligencia y la acuciosidad necesaria. Dijo, por ejemplo, en el caso Tenorio, después de observar que el señor Tenorio Roca había desaparecido en 1984 y solo en el año 2006 se formalizó la denuncia penal y tuvo que esperarse hasta el 2011 para abrir instrucción penal. En el caso Castro, por ejemplo, uno de los casos con mayor dilación, el primer proceso penal se abrió 13 años después de ocurridos los hechos y únicamente para investigar una parte de los hechos. Y en el caso de la comunidad campesina de Santa Bárbara, una vez que las autoridades recibieron noticia de los hechos, no adoptaron de manera inmediata ninguna medida para buscar y encontrar a las personas desaparecidas. Las investigaciones deben realizarse, en tercer lugar, de manera seria, cuarto, de manera efectiva. En varios casos, la Corte ha dicho que la efectividad de las investigaciones se nota en que estén orientadas a determinar la verdad y a encontrar la responsabilidad de sus autores. En el caso Tenorio, por ejemplo, dijo que las investigaciones no fueron diligentes ni efectivas. Y en el caso por la desaparición del señor Walter Munarriz, la Corte encontró que la investigación, no había sido realizada de manera seria, efectiva ni exhaustiva porque no se realizaron diligencias mínimas como inspeccionar el lugar donde fue visto por última vez o verificar algunas versiones de testigos que estaban en el lugar a donde él fue llevado. En el caso Osorio Rivera, por ejemplo, donde no se recibieron declaraciones de los testigos presenciales ni se solicitó información del personal militar que había prestado servicios en la base militar en la zona donde fue detenido el señor Jeremías Osorio, la Corte concluyó que estas falencias implicaron que la investigación no fue conducida en forma seria, efectiva ni exhaustiva. Y uno de los casos donde la Corte ha sido bien acuciosa en determinar las faltas que la llevaron a concluir que la investigación no fue ni seria, ni efectiva, ni exhaustiva, es en el caso Anzualdo, donde las investigaciones se condujeron con un prejuicio sobre la víctima, la trataron como un integrante de Sendero Luminoso, como si el proceso por su desaparición pretendiera investigar su actividad o no, su pertenencia o no a Sendero Luminoso. Y esto incidió en el archivo de las diligencias y en que no se identificaran a los responsables, no se tomara el testimonio de las personas que podrían declarar sobre la desaparición, no se tomaron pruebas en el lugar de los hechos para conducir a su búsqueda, ni se investigaron los lugares, ni se verificaron registros de lugares de detención. Este es reitero, un caso en que la Corte dijo que la investigación no fue realizada en forma seria, efectiva ni exhaustiva. En quinto lugar, una investigación diligente debe ser asumida como un deber jurídico propio. Esto, en palabras de la Corte, significa que la investigación no puede ser
una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o gestionada como o conducida como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa de las víctimas. Esto lo que quiere decir es que una investigación asumida como un deber jurídico propio no puede hacer recaer la carga en los familiares. En el caso Cantoral Guamaní, por ejemplo, la Corte concluyó que la investigación que se inició tan solo en el año 89 fue conducida por las autoridades policiales y fiscales como una mera formalidad que no tuvo ningún alcance y ningún avance, y por eso fue archivada, y la Corte concluyó que esto era una investigación manifiestamente inefectiva. Sexto, una investigación diligente debe utilizar todos los medios legales disponibles para llevar a cabo todas las actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se busca. En varios casos, como el caso Terrones Silva, el caso Tenorio, la Corte encontró que omitir diligencias esenciales, como en el caso Tenorio, inspeccionar el estadio municipal de Huanta o recibir la declaración de testigos presenciales o la declaración de los fiscales que iban en el convoy militar en el que se trasladó a la víctima, son omisiones manifiestamente irracionales, porque impidieron recabar pruebas oportunamente y esas pruebas eran insustituibles. En el caso de la comunidad campesina, la Corte concluyó que la carencia de algunas pruebas, como la inspección del lugar donde residían los comuneros y donde fueron quemadas sus viviendas, constituye una omisión en la práctica de diligencias mínimas. Séptimo, una investigación diligente debe ser conducida por autoridades independientes. La Corte, en el caso de la Embajada de Japón, observó que cuando la información relacionada con la forma en que murió una persona como consecuencia del uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales está en manos de esos mismos funcionarios estatales, es ineludible que la investigación tenga garantías mínimas de independencia y de efectividad. Y eso, en criterio de la Corte, no ocurrió en el caso de la Embajada de Japón. 8, por autoridades imparciales. 9, por un juez competente. La Corte, en los casos de Perú, ha reiterado varias veces que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar, juzgar y castigar a los autores de graves violaciones de derechos humanos y que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En los casos Tenorio Roca, Osorio Rivera y en el caso La Cantuta, la Corte consideró que se había incumplido la garantía del juez natural durante todo el tiempo en que las investigaciones estuvieron en la jurisdicción penal militar. Y en el caso de la comunidad campesina de Santa Bárbara, la Corte consideró adicionalmente que la intervención del fuero militar había obstaculizado la investigación de la desaparición forzada. Décimo, una investigación diligente debe conducirse en un tiempo o en un plazo razonable, durante el cual se deben esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La Corte ha dicho también que una demora prolongada en sí misma constituye una violación de las garantías judiciales y ha elaborado un conjunto de criterios para determinar cuándo un plazo ha excedido lo razonable, que tiene que ver con 4 asuntos: la complejidad del asunto que se investiga, la conducta de las autoridades, la actividad procesal de las personas interesadas y la afectación de la situación jurídica de la persona involucrada o interesada en el proceso. En casi todos los casos que la Corte ha conocido sobre Perú, el plazo razonable se ha incumplido. En el caso Terrones, por ejemplo, la Corte dijo que 26 años desde que ocurrieron los hechos, las investigaciones habían sobrepasado excesivamente el plazo razonable. En el caso Munarriz, consideró que
12 años después de los hechos, se había incumplido el deber de investigar dentro de un plazo razonable. Y en el caso Tenorio, la Corte consideró que 32 años después de los hechos, que el proceso penal siguiera en las etapas iniciales, considera la Corte que eso sobrepasa excesivamente cualquier plazo que pueda considerarse razonable. En el caso de la comunidad campesina, la Corte concluyó que 24 años constituyen una demora prolongada, entre otras cosas porque se aplicó la ley de amnistía y porque hubo faltas de debida diligencia. En el caso de la Embajada de Japón, 18 años llevaron a la Corte a pensar o a concluir que se había sobrepasado excesivamente el plazo que pueda considerarse razonable. Y en el caso Osorio Rivera, la falta de actuación durante más de 12 años es una violación del plazo razonable que se sobrepasó excesivamente. En el caso Cantoral Guamaní transcurrieron 18 años después de los hechos y el caso, cuando la Corte decidió su sentencia, no había salido de la fase inicial ni se había avanzado mínimamente en la identificación de los autores, por lo cual la Corte consideró que 18 años han sido un exceso del plazo razonable. Igualmente en el caso La Cantuta, cuando constató que 14 años después de que ocurrieron los hechos se había sobrepasado excesivamente cualquier plazo que pueda considerarse razonable. En 11º lugar, la investigación diligente debe seguir líneas lógicas de investigación. Es decir, cuando de la investigación se arrojen hipótesis razonables sobre los hechos, estas se deben seguir hasta que se comprueben o descarten y no se deben descartar a priori por cualquier tipo de perjuicios. 12. La investigación debe ser exhaustiva. Esto quiere decir varias cosas, que se deben investigar y valorar los patrones sistemáticos que permitieron las graves violaciones, que se debe tener en cuenta la complejidad de los hechos, que la investigación debe ser completa, es decir, a todos los responsables y los diferentes grados de responsabilidad y los diferentes niveles de responsabilidad, que se deben desentrañar las estructuras que permitieron las violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias. Igualmente, que la investigación debe tener en cuenta una visión comprensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron los hechos. En el caso Osorio Rivera, la Corte consideró que el Estado peruano había faltado al deber de diligencia y de exhaustividad porque solo investigó a una de las personas involucradas, al teniente Tello, y no agotó ninguna medida para identificar otros posibles partícipes. Y en el caso Anzualdo Castro, la Corte notó que la investigación no tuvo en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto, la existencia de patrones sistemáticos documentados por la Comisión de la Verdad que explicaban la comisión de estos casos, o del caso de la desaparición forzada del señor Anzualdo, que no se habían seguido líneas lógicas de investigación porque se habían centrado en prejuicios sobre su pertenencia o no a Sendero Luminoso, y tampoco se hicieron evidentes los mecanismos y las estructuras de impunidad. 13º, una investigación diligente debe proteger a los participantes en el proceso. Los operadores de justicia, los investigadores, los testigos y los familiares deben estar libres de hostigamientos y de amenazas porque estos hostigamientos y amenazas pueden entorpecer el proceso y evitar que se aclaren los hechos o encubrir a los responsables, y estos hostigamientos pueden tener un efecto amedrentador e intimidante no solo en quienes investigan, sino en quienes declaran o participan en el proceso. En el caso de la comunidad campesina de Santa Bárbara, la Corte concluyó que las amenazas y las intimidaciones sufridas por los testigos fueron un obstáculo para las investigaciones.
14. Las investigaciones deben ser conducidas de acuerdo con estándares específicos de debida diligencia. Esto quiere decir que las ejecuciones extrajudiciales, por sus particularidades, tienen unos estándares propios y lo mismo las desapariciones forzadas. Hay dos casos en la jurisprudencia sobre Perú relacionados con ejecuciones extrajudiciales, el caso Castro Castro y el caso de la Embajada de Japón, donde la Corte puntualiza sobre la importancia primordial que tienen las actuaciones iniciales para poder preservar y recolectar las evidencias, evitar su contaminación y así garantizar el posterior esclarecimiento de los hechos. En el caso Castro Castro, la Corte en ese entonces, con base en el Manual sobre Prevención e Investigación Efectiva de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, indicó o señaló los principios que deben orientar esas primeras diligencias, que son 5 principios. Identificar a la víctima, recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, identificar los posibles testigos, determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte. Y quinto, distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, se debe investigar, dijo la Corte en el caso Castro Castro, de manera exhaustiva la escena del crimen y las autopsias y los análisis de los restos humanos se deben realizar en forma rigurosa y por profesionales competentes de acuerdo a procedimientos apropiados. Estos estándares se incumplieron en los casos Castro Castro y de la Embajada del Japón. En el caso de la Embajada de Japón, la Corte consideró que estas investigaciones se realizaron de manera tardía y de manera deficiente y encontró muchas falencias en el levantamiento de los cadáveres, que no fue ni fiable, ni técnico, ni realizado por personal profesional. Además, fue controlado por las autoridades militares. Las actas de levantamiento no consignaron toda la información, se movieron armas y granadas, no fueron fotografiadas previamente por personal técnico, no se tomaron huellas dactilares en las armas o en las granadas, ni se tomaron huellas ni otras evidencias en el lugar de los hechos, y las necropsias fueron incompletas, no tenían descripciones completas de los cadáveres, ni fueron filmadas ni fotografiadas, ni se solicitaron estudios de patología y los cadáveres se inhumaron, muchos de ellos sin identificar. Todas estas deficiencias e irregularidades limitaron la eficacia de las investigaciones posteriores. Y todo esto llevó a la Corte a concluir que en este caso las autoridades militares y policiales con su actuación condujeron una investigación que careció de la más mínima diligencia. Y en el caso Castro Castro también se cometieron falencias importantes. Por ejemplo, no se realizaron actas de levantamiento de cadáveres. En el acta de incautación de las armas que se encontraron no se especificó el lugar donde se encontraron ni las circunstancias en que se encontraron. Los certificados de necropsia y los informes médicos forenses fueron muy limitados, solo describieron las heridas, pero no indicaron los proyectiles recuperados en el lugar con los cuales se habían causado esas heridas, ni los que fueron encontrados en los cuerpos de las víctimas. En cuanto a la desaparición forzada, tal vez el estándar de diligencia debida más específico es la necesidad de actuar inmediatamente y realizar con prontitud todas las averiguaciones esenciales para poder esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables. La Corte también ha resaltado que la obligación de buscar se mantiene mientras la persona permanezca desaparecida. En el caso Terrones, por ejemplo, la Corte encontró que solicitudes esporádicas de información no constituyen diligencias suficientes para satisfacer la obligación de determinar el paradero de las personas desaparecidas. En último lugar, un 15º estándar es la obligación de remover todos los obstáculos de facto
de hecho y de derecho que mantengan la impunidad. La Corte a veces se ha referido a este estándar mencionando que una investigación diligente no puede invocar normas o prácticas de derecho interno que obstaculicen las investigaciones. Y esto tiene dos aspectos en los casos de Perú. El primero, invocar figuras como la amnistía o la cosa juzgada o la prescripción. Ha dicho la Corte que esto es incompatible con una investigación diligente porque los procesos deben terminar con decisiones de fondo, que aclaren los hechos, que valoren las pruebas y que decidan sobre la responsabilidad individual. En los casos Tenorio Roca, Comunidad Campesina de Santa Bárbara, Osorio Rivera y Ansualdo Castro, en los que las leyes de amnistía se aplicaron y derivaron en el archivo de investigaciones, por ejemplo, durante 8 años en el caso Tenorio o en el caso de la comunidad que impidieron abrir las investigaciones durante 10 años, la Corte encontró un quiebre de esta obligación de no invocar razones de derecho interno como las leyes de amnistía. Y la Corte ha considerado que durante el tiempo en que se han aplicado estas leyes de amnistía, durante ese tiempo, la inactividad procesal que se deriva de la aplicación de las leyes hace incurrir al Estado en responsabilidad internacional por no adecuar su legislación al estándar internacional. Y ya para terminar, un tema muy peruano que tiene que ver con los obstáculos de la legislación interna es la tipificación del delito de desaparición forzada en el artículo 320 del Código Civil, que la Corte ha encontrado desde el caso Gómez Palomino que esta tipificación es inadecuada por varias razones. Una de ellas es que impide que una investigación por desaparición forzada se tramite cuando la persona acusada ya no es funcionario público. Hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia del año 2009 que la Corte ha encontrado que tampoco satisface el estándar internacional y que no es compatible con la investigación diligente de una desaparición forzada. En el caso Tenorio, que es el más reciente, si bien la Corte concluyó que las autoridades que se ocuparon del caso, una fiscalía de Ayacucho y un juzgado penal en Lima, oportuna y acertadamente hicieron un control de convencionalidad y por ello estas leyes no representaron un obstáculo en el caso concreto para el desarrollo efectivo de las investigaciones, sí hace un llamado a las autoridades para ajustar el contenido del artículo 320 y el acuerdo plenario a el estándar internacional. Y dice la Corte que es importante que las autoridades encargadas de una investigación tengan en cuenta que ese artículo es incompatible con la Convención Americana y esto es esencial porque si en una investigación se considera que la persona acusada no puede ser procesada por deficiencias del tipo penal, pues ello constituye un obstáculo en la investigación diligente de la desaparición forzada. Bueno, muchas gracias, un saludo y con esto termino.